Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, muchísimas gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo, efectivamente, esta es la radio pública de Canarias y aquí estamos para hablar, de todo un poco. En el día de hoy de una persona y de su trabajo, de su labor docente fundamentalmente, divulgativa, durante, toda una vida que por suerte todavía sigue compartiendo con todos nosotros y de manera activa, imparable diría yo. Hoy tenemos la suerte de contar en estos estudios con don Manuel Hernández González, que es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, doctor en Historia y catedrático, como digo, de Historia de América en la Universidad de La Laguna, para más datos. Docente, autor de más de 100 libros, de entre algunos hablaremos, evidentemente no nos va a dar tiempo de todos, pero sobre todo sí nos interesa acercarnos a sus conocimientos y conocer su punto de vista sobre el vínculo estrecho, fundamental y definitivo para entender la historia de esta tierra y también la historia de América, o por lo menos parte de ella. Don Manuel Hernández, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Más de 100 libros, eso son muchas historias contadas, ¿eh? Sí, y 12 reeditados en América y Uh-huh. uno publicado por la Universidad de Oxford. Uh-huh. Sí. Bueno, ahí estamos y seguimos trabajando. Sí. Ahora estamos escribiendo otro y así. Pero pues sí, estamos todavía degustando de la ilustración en Canarias y su proyecto. Tengo que acabar americano. otro ahora en febrero. Uh-huh. Sobre la historia de la Universidad de La Laguna, porque se cumplen en septiembre del año que viene los 100 años de la actual etapa de la Universidad de La Laguna. Ajá. Y el rector me encargó el trabajo y estoy con eso metido ahora. O sea que se hará una especie de paréntesis con la historia de América, ¿no? Porque... Sí, bueno, yo también tengo muchas cosas que son también de historia de Canarias, o sea que no es nada nuevo, y de la educación, por supuesto, igual que de las fiestas y las creencias y todas esas cosas, también tengo unos cuantos libros. Sí. Toda la vida investigando, entiendo, ¿no? Sí, bueno, desde que empecé con mi tesina en el año 83, uh-huh. que publiqué Los conventos de la Orotava, pues llevo muchos años dedicado a eso. Uh-huh. De hecho, mi tesis doctoral sobre la religiosidad popular la hice siendo profesor de instituto, o sea que, uh-huh. y yo entré en la universidad en el 87, que hace unos cuantos años. Sí, y otros cuantos también, desde luego que sí. La vocación lo lleva más a escribir, a investigar. Las dos cosas van de la mano. La docencia, ¿cómo se conjugan? Las tres cosas. Yo cuando empecé a estudiar, empecé también a trabajar en cosas de periodismo. Estuve en el Diario de Avisos, en el Día. Estoy hablando de los años 70. Sí. Porque yo acabé la carrera en el año 81. Y incluso estuve en una revista que se llamaba El Puntal, que duró poco en aquella época. Uh-huh. Semanario canario y tal. Uh-huh. Y la docencia, por supuesto, llevo muchísimos años, además me encanta explicar las cosas, y la investigación, por supuesto, es mi vocación mayor, ¿no? Uh-huh. Desde investigar en los archivos, aportar cosas nuevas, buscar cosas nuevas, siempre estar preocupado por encontrar nuevas cosas, ha sido siempre mi gran acicate uh-huh. en la investigación. Y dentro de esa investigación, América ha jugado un papel fundamental. Sí, fundamental, claro, porque son muchos años investigando tanto las relaciones canario-americanas como también cosas de los procesos históricos allá. Ahora, por ejemplo, sobre la ilustración en América. Uh-huh. De hecho, el libro que acabo de sacar, La Ilustración Canaria y su proyección americana. Uh-huh. Porque la ilustración fue un movimiento que en Canarias no tuvo parangón en la historia. En una época de crisis, sin embargo, como fue el siglo XVIII, nunca tuvo una repercusión internacional tan grande en la ilustración canaria como en esa época. Uh-huh. Y eso pues me dio a investigar incluso pues cuestiones como, por ejemplo, una familia malagueña que tuvo un poder enorme en América, que está también vinculada a Canarias, como los Galvez, el Círculo de los Galvez, sobre planteamientos sobre los cambios revolucionarios de la independencia en Venezuela, uh-huh. de los cuales he escrito muchos libros, entre ellos La Guerra a Muerte sobre Bolívar, o sobre masonería y liberalismo en Cuba, etcétera. Digamos, muchos casos sobre Santo Domingo, todo el proceso de poblamiento de Santo Domingo en los siglos entre 1670 y 1810, o sea, distintos campos dentro de las relaciones canario-americanas y dentro de los estudios
propiamente americano. ¿Existió, por tanto, una ilustración canaria o todo lo que hubo de la ilustración fue importado en esta tierra? Bueno, todo movimiento es una asunción de cosas, pero los canarios tuvieron una repercusión en la ilustración tremenda, que expandieron además hacia América, tanto hacia los Estados Unidos, antes y después. Hay que recordar que, por ejemplo, el primer proceso masónico de toda la historia de las Españas se la hizo un comerciante del Puerto de la Cruz, Alejandro French, en Boston, vendiendo vino. Se inició en la logia masónica. O Ruiz de Padrón, que difundió las ideas de tolerancia religiosa en Filadelfia con Benjamin Franklin y con Washington, y que después las expresó en su dictamen de la abolición de la Inquisición. O Pedro Gordillo, que por ejemplo, un gran canario, clérigo, que fue diputado en las Cortes de Cádiz, pero después pasó todo el resto de su vida en Cuba, donde criticó la esclavitud, donde fue diputado liberal, donde fue canónigo de la Catedral de La Habana. O sea que... o un Graciliano Afonso, que es un personaje también interesantísimo, que fue un canónigo de la Catedral de Las Palmas, pero además de eso fue diputado liberal defendiendo las ideas de catolicismo liberal en las Cortes del Trienio, fue condenado a muerte por ello, tuvo que exiliarse, publicó muchísimas cosas en Venezuela, en la isla de Trinidad, que era inglesa en aquellos momentos, en Puerto Rico, etcétera, y era un gran poeta, un gran intelectual, un gran político, o sea, que tuvo una repercusión gigantesca. Pero es que, por ejemplo, hay que tener en cuenta, ver, por ejemplo, personajes como Agustín de Betancourt, un señor que fue creador de la Escuela de Ingenieros en España, pero además una obra inmensa en Rusia, la Catedral de San Petersburgo, una obra suya, el telégrafo óptico, o sea, o personajes como José Clavijo Fajardo, Primo de Vida de Clavijo, que reformó el periodismo con El Pensador. Fue director del Gabinete de Historia Natural, tradujo a Buffon, la Historia Natural de Buffon, y así podemos decir una lista gigantesca de personajes. Por ejemplo, Perdomo Betancourt, que fue un médico de Garachico, que introdujo la inoculación de la viruela en Venezuela, que se relacionó con los independentes, con mucho antes de la independencia, con los revolucionarios franceses que estuvieron allí, que tenía una biblioteca de libros prohibidos tremenda, que fue condenado por la Inquisición y no pudo volver a Venezuela, y sin porque fue desterrado, sin poder ver a su hija y a su mujer. O sea, fue un movimiento de una riqueza que por eso no tiene parangón en la historia de Canarias. Curiosamente, en una época de crisis, los canarios buscaron alternativas, las clases medias y las clases altas, que son las que mueven la ilustración, la sociedad económica, el Seminario Conciliar de Las Palmas, todo eso, y se proyectó aquí, se proyectó en América y se proyectó en Europa. En el siglo de las luces, ¿no? Domingo Sabiñón, que fue catedrático de la Universidad de La Laguna, fue un personaje que introdujo aquí, antes que Balmis, la vacuna de la viruela. Trajo cosas de física experimental, conocido de lleno la Revolución Francesa, o Gaspar di Franchi, que fue un personaje que fue miembro de la Junta Suprema, con Alonso de Nava, que fue el que creó y mantuvo hasta su muerte el Jardín Botánico, que fue el segundo jardín botánico de España. El de Jardín Botánico de la Orotava en 1789, pues estuvo en Francia, conoció todo eso, e incluso planteó en la plena Junta Suprema una especie de independencia de Canarias bajo protectorado británico. Todas esas ideas y todos esos movimientos se dieron en esos momentos en Canarias y explican el alcance de las ideas ilustradas. Uh-huh. Y si miramos solo a Canarias en esos momentos y nos fijamos en el movimiento de la ilustración al que está haciendo referencia, ¿tendríamos que hacer referencia a todas las islas o hay algunas que tuvieron más pesos que otras? Bien, lógicamente las que tuvieron más peso fueron Tenerife y Gran Canaria, porque eran las más pobladas, también La Palma, donde hubo un movimiento incluso que reivindicaron, por ejemplo, por el carácter electivo de los regidores perpetuos. Allí se montó una económica donde personajes como Antonio Miguel de los Santos, un médico palmero, como Dionisio, un comerciante de origen irlandés, Dionisio Daly,
un natural de Garafía hicieron proyectos de reforma política, ideológica. Entonces, claro, en las tres islas grandes el movimiento fue más importante, pero también hubo en La Gomera. En La Gomera hubo una real sociedad económica, a pesar de la oposición del señor. En Lanzarote hubo un movimiento ilustrado importantísimo. Personajes como un natural de San Bartolomé, Guerra Betancourt, formado en el seminario, que después dirigió La Aurora de Matanzas, uno de los grandes periódicos de Cuba. Que decía que era canario pero oculto, decían los ilustrados. Un ejemplo de todo un movimiento en gran lanzaroteño era Clavijo Fajardo, el pleno de Viera, el natural de Teguise. O sea que participaron todas las islas, o la isla del Hierro, que tuvo un movimiento increíble de comerciantes en Venezuela, de pequeños mercaderes, etcétera. Podemos decir que fue un movimiento global de todas las islas, pero lógicamente las islas más pobladas tuvieron más peso, como lógico. Parece, o tengo la sensación de que siempre se ha conocido de la presencia canaria en América, pero un poco de la mano obrera, ¿no? Que fueron en muchos de los casos, si no en todos, prácticamente obligados a ir a poblar aquellas poblaciones, valga la redundancia. Pero este movimiento ilustrado tan definitivo, por lo que estoy escuchando, parece que siempre ha quedado un poco en la penumbra, ¿no? O no sabemos buscar en el sitio adecuado. No ha tenido igual de difusión, ¿no? Sí, lo que pasa es que la crisis afectó a Canarias, por supuesto, a las clases bajas, que fueron las que emigraron masivamente. El campesinado de Venezuela, de Cuba, de Santo Domingo, Puerto Rico, no puede entenderse sin los canarios, pero junto con ellos también fueron muchos comerciantes y hacendados. Y esos son los que divulgaron, por ejemplo, por señalar para ellos casos, por ejemplo, José Monteverde y Molina, un señor que vivió varios años en Caracas. Su hermano Fernando Monteverde y Molina fueron dirigentes de la Junta de Monteverde, de otro pariente de él que acabó con la Primera República. Este hombre montó la primera escuela pública de Caracas, que la hizo uno de los grandes ideólogos, educador de Bolívar, Simón Rodríguez, también de origen canario. Llevó todos esos documentos y todos esos trabajos. Pero, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, los Eduardo, que es Edwards, castellanizado, como Arroyo es Brooks, aunque creamos que Arroyo, eso es Brooks. Es esencialmente la castellanización, o los blancos. Toda esa gente se desplazó a Venezuela y a Cuba. Por ejemplo, los Eduardo fueron grandes comerciantes en Caracas, fueron comerciantes en La Guaira, fueron comerciantes en La Habana. O el caso, por ejemplo, del primer Marqués de Toro, que era un natural de Gran Canaria, de Teror, que sus hijos fueron oidores de la Audiencia de México, otro fue comerciante en Veracruz, otro en La Habana y un hacendado en Caracas. O sea, en ese sentido, no solo las clases bajas emigraron, sino también muchos elementos de la clase. Y incluso, por ejemplo, los mercaderes en Caracas. Por ejemplo, estudiamos el caso de un mercader de la Orotava, Carmona, que tiene una biblioteca impresionante. ¿Biblioteca? Una biblioteca impresionante, porque esta gente estaba al día en las novedades de todo el mundo. El otro día estaba hablando de un personaje que fue de la tertulia de Nava, que se llamaba, que fue alcalde estuvo alcalde en México, en Tlaxcala, ahora no me acuerdo, Miguel, y este hombre difundió las ideas de Voltaire allá. Vaya. O sea, y aquí tenemos personajes como Tomás Genaro Grimón, Marqués de la Villanueva del Prado, que tenía una biblioteca que está en la Económica hoy, absolutamente impresionante, tenía todos los libros de la enciclopedia. Y ese señor estuvo además viviendo en París, estaba al día, se formó en la academia como su hijo Alonso. O sea, personas que estaban al día en las ideas ilustradas, o clérigos también que jugaron, como el propio Viera y Clavijo, que era un clérigo, un canónigo de la catedral de Las Palmas, que difundieron los saberes ilustrados. Hizo una obra fundamental, la historia de Canarias, pero también hizo un diccionario de historia natural de Canarias, con todas las plantas, animales de las islas, etcétera, un estudio de todas esas cuestiones, y divulgó cosas para los niños, astronomía para los niños. O sea, fue un movimiento que jugó un papel importante y tuvo que buscar respuestas a una grave crisis. El vino hubo que reconvertirse del Malvasía hacia el Vidueño para buscar el mercado norteamericano, y ellos iban allá. Un señor como Sebastián de Lugo, o como su padre o su tío Stalinado de Lugo, que fue el que de los Reales Estudios de San Isidro, son señores de la élite que se buscaron la vida y Sebastián de Lugo nos habló de las voces provinciales, pero estuvo trabajando de diplomático en
en Filadelfia. Por tanto, o por ejemplo el caso de Eduardo Barry, que era un comerciante nacido en el Puerto de la Cruz, de una familia obviamente de origen irlandés, que publicó 10 o 12 libros en Filadelfia sobre las ideas de la masonería, sobre el republicanismo, sobre Simón Bolívar, sobre George Washington, etc. Estaban al día en todos los movimientos. ¿Y ese movimiento estaba impregnado de Canarias o sencillamente Canarias había sido un lugar de paso, de nacimiento, de llegada y luego de expansión? Bueno, está impregnado de Canarias porque ellos se formaron aquí. Pero el Canarias no era el argumento principal, sino bueno, la idea, la masonería. Sí, por supuesto, porque la Ilustración es un movimiento que trata de armonizar la razón y la fe, experimentalismo, etcétera. Pero claro, está todo unido, es un movimiento universal. Pero también destacaron las cosas en Canarias. Por ejemplo, Francisco Martínez de Fuentes, un clérigo de Carachico que llegó a ser rector de la Universidad de La Laguna, se formó en La Habana, estudió en la Universidad de La Habana, pero cuando fue clérigo en el Seminario Conciliar de Las Palmas, se dedicó a estudiar los usos y costumbres en 1790, la primera gran encuesta etnográfica, cómo comían, lo que vestían, cómo morían, cómo se casaban, qué cultivaban los gran canarios del siglo XVIII. No sabía que existía ese estudio. Sí, lo publiqué hace años. Usos y costumbres y fiestas de Gran Canaria en el siglo XVIII. La primera gran encuesta etnográfica. Y lo hizo un señor que en 1790 en Las Palmas, ¿no? Sí. Y todo eso que pasó por aquí, partió de aquí, que inundó de ese capítulo de la Ilustración muchos lugares del mundo, que regresó a Canarias. Tuvimos la suerte de disfrutar del retorno de algo, nos salpicó de vuelta. Vamos a ver, la mayoría de la gente que emigraba a América no retornaba, porque las situaciones aquí eran malas. Algunos, por ejemplo, Graciliano Afonso, después de vivir un montón de años exiliados allá, su compañero de diputado liberal, José Murphy Meade, que creó el artífice de la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife, murió en México como cónsul general el primer cónsul general de España en México, cuando hubo relaciones diplomáticas ya en el año 35. Pero Graciliano regresó, Graciliano volvió a la canonjía y fue educador en el Colegio San Agustín de nada más y nada menos que Benito Pérez Galdós. Estudiamos un tío de Pérez Galdós, Pedro María Galdós, que fue de clérigo a Arequipa. Y nos dejó una obra, lo que pasa es que murió muy joven, que podía haber hecho los episodios nacionales versión americana, Galdós, porque tenía un tío directo allá. O por ejemplo, un lagunero como Antonio Pereira Gachego, que hace una historia de Arequipa, va con un obispo canario de allí que tuvo que enfrentarse a los problemas de independencia, Luis Gonzaga de la Encina, pero vuelve de aquí y trabaja como clérigo rural en Tegueste y hace una historia de Tegueste y de las fiestas de Tegueste. O sea, algunos retornaron, la mayoría no, pero sí vinieron las ideas. Hay personajes, por ejemplo, como los Bencomo, una familia lagunera de clérigos, hijos también de un comerciante de la carrera de Indias, que con el coche de fortuna, como Cristóbal Bencomo, la laguna le debe haber creado dos cosas muy importantes: la división, crear la diócesis de la Laguna y crear la Universidad de San Fernando de la Laguna en 1817 y 1819. Y este señor fue educador de Fernando VII, fue inquisidor general, pero antes defendía las ideas ilustradas. Su hermano Santiago, que fue obispo de Astorga, fue procesado por sus ideas ilustradas por la Inquisición, porque daba clases de clásicos del catolicismo ilustrado, que estaban prohibidos. Y en el Seminario Conciliar de Las Palmas, del cual fue catedrático. O sea que tuvo sus repercusiones indiscutibles y todos estaban preocupados. Clavijo Fajardo, a pesar de haber vivido, o los Iriarte, a pesar de haber vivido toda su vida fuera, cuando Iriarte se formó con Voltaire en París, fue director de la Biblioteca Nacional, publicó el primer gran periódico de la Ilustración, El Espíritu de los Literatos, o su sobrino Bernardo de Iriarte, que murió exiliado en Francia, fue consejero de India, pero a la vez fue un gran escritor, y su hermano Tomás, famoso, todo el mundo conoce las fábulas literarias de Tomás de Iriarte, y son familias del Puerto de la Cruz. O sea que en ese sentido fue un movimiento de vida. Los Iriarte estaban preocupados con Canarias e intentaron hacer hasta una historia de Canarias. Clavijo Fajardo, cuando hace la historia natural de Buffon,
que estaba prohibida por la Inquisición, se preocupa ahí habla de la pervivencia de los guanches, como hizo también su primo Viera y Clavijo. O sea que en ese sentido tenían preocupaciones por las islas. Se conectaron con los viajeros científicos, todos ellos. La cantidad de viajeros, cuando aquí vino un famoso cura galicano es cura que aceptaba la Revolución Francesa, llamado André Pierre Ledru, que viajó aquí a Tenerife en 1796, la Inquisición estaba detrás porque todos los clérigos estaban apoyándolo. Y fueron procesados y la Inquisición estaba mirando todo eso en aquellos momentos. O sea que en ese sentido, pues, estuvieron al día en muchos aspectos. Y hay disciplinas en las que se destacó más que en otras, es decir, por un lado, las humanidades, la economía, la literatura, la ciencia, que también tuvimos algunas aportaciones importantes. ¿Hay alguna disciplina en la que se tenga más peso que en otras? La medicina fue un movimiento grande porque la medicina, hay que tener en cuenta la revolución que existió. La medicina en el siglo XVIII era todavía una cosa hipocrática de recetas. No se estudiaba anatomía. De fórmulas magistrales. ¿No? La anatomía no se estudiaba. La cirugía surgió en el siglo XVIII partiendo de los antiguos barberos y dentistas, pero se crea, entonces se fusiona. Ellos tuvieron preocupación para eso, estudiaron la botánica también. Aquí hubo un movimiento, por ejemplo, Bandini no hace lecciones de agricultura, daba clases de agricultura en el Seminario Conciliar de Las Palmas. O sea que en ese sentido se preocuparon por los saberes prácticos. No sabía yo que se enseñaba la agricultura en las aulas. Pues las aulas se hacían, y él después la montó aquí con el consulado, cuando regresó, vino a Tenerife y lo montó con el consulado de La Laguna, que es un consulado de comercio, no un consulado en el sentido de diplomático, ¿no? Por tanto, tenían preocupación. Viera y Clavijo, al mismo tiempo que hace la historia de Canarias, tiene preocupación por la renovación de la iglesia, tiene honor y derechos del presbiteriado. Por ejemplo, una de sus obras, rescatando el catolicismo ilustrado en los clérigos, en los presbíteros, pero al mismo tiempo publica la historia natural. Tiene tratados de la barrilla. Aquí se buscaron alternativas con la crisis del vino, se buscaron la cochinilla, la llevaron toda esta gente, que va a ser la base de la economía canaria entre 1830 y 1875. Se trajeron las tuneras desde América y con ellas el parásito que se cría, o la barrilla, que fue fundamental para el crecimiento de Lanzarote. Con la barrilla se hacía jabón. Y habían barrillas autóctonas con las cuales se hacía gofio. Se llevaba a hacer gofio, esa rojiza que se va en la costa, que se ve en la... Ahí se hacía gofio. Se llamaba el cosco. Eso entre los alimentos que se había, igual que se hacía gofio de lecho. De lo que se podía. Sí, claro, los pobres comían gofio de lecho. Y de cosco se hacía, de la barrilla, pero había barrillas que se trajeron de fuera y otras se plantaron para Lanzarote y Fuerteventura para jabones, hasta que los ingleses descubrieron forma de obtener el jabón químico. La base fue esa, por eso Arrecife y Puerto de Cabra surgieron como puertos de la barrilla. Anda. Y eso se buscaron a finales del siglo XVIII, buscaron alternativas. Yo entonces entiendo que la importancia de Canarias en la historia de América tiene un peso específico mucho más elevado de lo que pudiéramos imaginar a priori, ¿no? No tenemos más que ver una cuestión como, por ejemplo, el habla. Tú estás en Cuba, como yo he estado muchas veces, y nunca te van a decir que tú no eres cubano. Yo me acuerdo que estaba en Santiago de Cuba, que tiene una forma peculiar dentro del dialecto cubano y tal, y me pregunta uno, ¿verdad que tú no eres de aquí? Y yo sabía por dónde iban los tiros. Le pregunté, ¿y dónde crees tú que eres? ¿De Santi Espíritu o de Santa Clara? ¿Dónde estuvieron los canarios fundamentalmente? Sí, bueno, donde estuvieron en una época, porque los canarios estuvieron en toda la isla. Pero en el siglo XX hubo una gran emigración a la zona de lo que se llamó Vuelta Arriba, ¿no? En oposición a Vuelta Abajo, que era la zona de Pinar del Río. Y ahí, claro, se fundaron un montón de pueblos en torno a Santi Espíritu. O sea, pero pensaba que era cubano. Claro, porque y yo el otro día estaba en una clase, una chica justamente que había llegado en primero de Filología Española, me preguntó, ¿usted es cubano?
Y yo le dije que porque todo acento, porque el acento del centro de la isla es el más parecido al canario. En canario existe unos acentos de unas variedades enormes. Existe desde los que el más avanzado lingüísticamente, que el Gran Canario, que casi se come la S. Los canarios llevamos al Caribe, y hay una coincidencia total lingüística, que la C, la Z y la S son casi mudas, sin ninguna sonoridad, y son iguales. No diferenciamos entre, como todo es obvio, casar y cazar. Y solo en el contexto lo entendemos. Yo digo siempre el ejemplo de chiste que por ejemplo, en Santo Domingo existe la palabra guisar y sancochar. Los sancochados es una palabra más común en Gran Canaria, y aquí en Tenerife guisar. Y los dominicanos diferencian entre guisar y sancochar. ¿Y cuál es la según diferencia? el grado de cocción. Pero un canario nunca dice cocido. No. ¿Por qué? Porque cocido es de cocer. Sí. Claro, obviamente, imagínate una herejía, el cocido madrileño. Sí, claro. Pero nosotros no diferenciamos. Eso lo llevamos al Caribe. Y eso lo hizo la migración familiar canaria. La migración familiar canaria fue el factor decisivo que explica que en Venezuela, que en Cuba, que en Puerto Rico, que en Santo Domingo, hablaran todos igual y muy parecidos. O sea, que nosotros fuimos el germen. El germen, porque eso es una sociedad rural, las familias enteras, porque los canarios no... Los gallegos una migración de 1880, pero son varones el 80%, los canarios eran familias enteras. Eso explica, por ejemplo, que en Luisiana, San Bernardo, a pesar de tener una sociedad totalmente hostil al idioma castellano, se mantuvo hasta a principios del siglo XX en San Bernardo, en Luisiana, cuando llegaron los primeros y ahí no hablan sino español. Yo conocí a un señor que murió con 104 años, que se llamaba Chelito Campos, que procedía de la familia de Candelaria, ese apellido. Él no sabía hablar inglés. Su hijo, que tenía 80, era bilingüe, y su nieto ya no sabía hablar español. Entonces, pero eso fue ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y con una política más regresiva en ese sentido, porque en las escuelas se prohibía hablar español, le daban leña al que hablaba español, etcétera, porque había potencial, claro, el inglés, sí. Los castigaban. Sí, era un delito, era una afrenta muy, muy grave hablar español. Eso me lo contó Fran Fernández, un señor que ya murió hace un montón de años, que le pasó eso allí. Cuando yo estuve en los años 80 en Luisiana, todavía había muchísimos que hablaban. Bueno, hay una comunidad de descendientes de canarios por ahí. Sí, claro, ¿no? Hay dos. Esa y la de la capital, que es Baton Rouge. Sé que además mantienen o pretenden mantener costumbres. Sí, las romerías y todo. ¿Sí? Y eso a pesar de que desgraciadamente San Fernando con el Katrina estuvo más de 6 meses bajo el agua. Vaya. Se inundó todo eso, fue un desastre tremendo. Yo estuve en el centro isleño, que ahora han vuelto a restaurar, eso se lo llevó las aguas, no quedó nada. Toda la localidad se la... O sea que entender la América que conocemos hoy, la América, vamos a decir, hispana. Sí. Y en parte de la que... Pero sobre todo la influencia del Caribe, porque el acento es distinto, fíjate. O sea, cuando estamos hablando del Caribe, estamos hablando de Cuba, evidentemente, de República Dominicana, de Puerto Rico y de Venezuela. Que es lo que toca el Caribe. Porque hay un Caribe, Yucatán, por ejemplo, Yucatán. Canarias tuvo comercio con Campeche, pero claro, el problema es que Campeche, la mayoría de la población era maya. Ahí está la cultura de Chichén Itzá. Y entonces los canarios no fueron campesinos allí, que sí lo fueron en Cuba, en Puerto Rico. Jíbaro, el campesino blanco puertorriqueño, es canario. Guajiro, el cubano. El montero dominicano. Pero curiosamente hay una región de Yucatán que estaba escasamente poblada, que era además frontera con el Belice inglés, que se llama Quintana Roo, que curiosamente lleva el nombre de un señor de que su abuelo fue alcalde de Mérida, y era Manuel Roo. Roo es un apellido flamenco, lagunero. Pues en esa zona hay un pueblito que la corona española quería poblar para evitar la expansión
británica en la zona fronteriza que es Belice, que se llama San Felipe Bacalar. Los mexicanos han hecho fue poblado con familias canarias. Fueron unas 100 y pico familias canarias. Los lingüistas mexicanos han señalado la influencia de esas familias en el habla peculiar de esa zona. Es una zona que tiene unos castillos, es muy bonita, se llama San Felipe Bacalar. Pues ahí sí. Y por eso la influencia del Caribe, el habla canaria, ¿no? O sea que si Canarias no hubiera existido, la América que conocemos hoy no hubiera sido igual. Mira, hay un ejemplo claro. Puerto Rico fue ocupada por los norteamericanos al mismo tiempo que Filipinas. En Filipinas el español se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no se hablaba. Solo lo hablaban 4 comerciantes en Manila, y muchos de ellos hablaban más chino que español. Porque lo que hablaban eran el tagalo. Y de hecho, las palabras que hay en el tagalo vienen del español, pero el tagalo no tiene nada que ver con el español. ¿Por qué? Porque los misioneros, los agustinos, los educaron en su lengua, como hicieron con los indígenas cabarnahual, o hablan maya, o hablan quechua o aymara, y se perdió el español. Los norteamericanos potenciaron el inglés, y hoy el idioma, junto con el tagalo, los 2 idiomas en Puerto Rico trataron de hacer lo mismo. La universidad y las escuelas obligaron a estudiar inglés, cuando en 1898 fueron ocupados por ellos. Pero la gente siguió hablando español, porque era su idioma. Y eso viene de la influencia canaria. Si antes preguntaba por el peso específico que pudiera tener cada una de las islas en la exportación de la ilustración desde Canarias, en este sentido, la presencia canaria en América tiene algunos puntos claves importantes. El Caribe, fundamentalmente, ¿no? El Caribe y Uruguay. Y también sin tocar Argentina. Y Argentina fue también, pero claro, comparado con la inmigración masiva de los gallegos, fue anecdótica. Porque, ¿cómo se llega a Uruguay? Hombre, a ver, me explico. Hombre, por dónde se puede llegar, pero teniendo en cuenta que la gran mayoría desembarcó, pues evidentemente estamos hablando de transporte marítimo, desembarcó en los grandes puertos receptores caribeños. ¿Qué sucede para que lleguen a un espacio como Uruguay? Bien, primero porque las élites canarias en 1726, que ahora se cumplen los 200 años, pactaron con el gobierno español poblar esa zona de Montevideo, porque los portugueses están metidos dentro del estuario en la colonia de Sacramento. Ajá. Que hoy es una localidad que es patrimonio de la humanidad, pero fue portugués entre 1681 y 1776. Entonces había que poblar eso, porque si no se perdía el Uruguay por la expansión portuguesa. De hecho, Uruguay fue una decisión política de los ingleses entre los bonaerenses y los brasileños. 1828-30. Entonces, 50 familias canarias fundaron Montevideo. Y de hecho el primer cabildo en Montevideo se hizo con familias canarias. El primer alcalde, los 2 primeros alcaldes, porque era doble alcalde, era el tagananero José Vera Perdomo y Fernández y José el natural de La Palma y piloto de la carrera, José Fernández Romero. Pero eso se paró porque las presiones de Cádiz evitaron llegar familias canarias, pero y evitaron el comercio, porque la condición era un barco de registro a Buenos Aires a cambio de llevar 25 familias anuales, cosa que se hizo en el Caribe en el siglo XVIII para poblar Puerto Rico, Santo Domingo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Pero a principios del siglo XIX, 1810, cuando Lanzarote y Fuerteventura estaba empezando la crisis de la barrilla por el descubrimiento de los jamones químicos por los ingleses, un comerciante santacrucero que vivía en Arrecife, Francisco Aguilar y Leal, fletó un barco y se llevó un montón de campesinos de Lanzarote y Fuerteventura allí. Él fue senador de la República, montó una fábrica de cerámica y fundó el pueblo de Maldonado en el sur con familias canarias. Y empezaron a partir de ahí la emigración de Lanzarote y Fuerteventura.
que fue muy grande en los años 30, en 1830, más del 30% de la población de Lanzarote y Fuerteventura se vació y fueron todos a Uruguay. Cuando la crisis de la cochinilla en 1875, 6.000 fueron para allá. Entonces eso mantuvo todas esas relaciones y hizo que en el sur del país, un país ganadero como Uruguay, el sur era básicamente agrícola. El San José, la colonia Canelones, que se llama hoy la Comuna Canaria, y Maldonado, donde existen descendientes de canarios y una huella muy fuerte de la cultura agrícola. Todavía en el canario es sinónimo del ser del sur de Uruguay y de ser campesino. Porque en un pueblo, una región básicamente ganadera, los canarios eran los campesinos y los que cultivaban la tierra. Y eso se dio con los lanzaroteños y los majoreros, que cultivaron primero ingenios azucareros, después cultivaban cereales y después ahora el viñedo. Por eso el gofio se mantiene allí, gracias a esa cultura. Se consume gofio. Se sigue consumiendo todavía, sí. ¿Qué peso tiene Portugal en todo este movimiento? Porque la influencia portuguesa en Canarias es notable. Yo no sé si me atrevería a decir que incluso más que la castellana en algunos sentidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la inmigración portuguesa es en la colonización de Canarias en el siglo XVI. Muchísimos portugueses, tanto de las islas, me refiero de Azores, de Madeira, como sobre todo el norte de Portugal, de la zona de Trás-os-Montes. Chávez es un pueblo que quiere decir llaves en castellano, un pueblo de allí. ¿De dónde viene el apellido? ¿Entiendes? Viene el apellido, claro, es un apellido portugués. Bien con Z o S, en Canarias da lo mismo que sea con Z o S. Bueno, todos eran con S hasta que se castellanizó, ¿no? No, también existe con S y con Z. Vale, pero vale. Como nos suena igual, da lo mismo. Bueno. Como el arbelo con B y con V. Que tenemos no sabía que había de los dos. Hay de los dos, claro. Ajá. Entonces, y con L también. Albelo. Claro, como apellido. Entonces, lógicamente, esa gente jugó un papel muy importante en dos sectores. Uno, la marinería, con lo cual hay mucho, y otro, la agricultura. La forma de cultivar la viña aquí de regadío, las latadas, por ejemplo, Nico de los Vinos, sí, es de origen de pino de Madeira. La palabra, la cantidad de palabras, mojo, uno de nuestros viene del mollo portugués, porque la península dice salsa, no dice mojo. O millo. Millo viene del portugués. No decimos maíz, es curioso, ¿no? Sí. Llevamos el millo, la palabra, entiendo, y nunca volvió maíz de América. La palabra es americana, sí, y es maíz, pero había una variedad de cereal que se llamaba millo en portugués, y cogió la palabra maíz de ahí. O sea que los portuguesismos y las costumbres portuguesas... Y las llevamos a América. Eso iba a decir. La gaveta, por ejemplo. Pero fue llevado a través de Canarias. Sí, claro. Y de los canarios... Y por eso hay montones de palabras en el habla que vienen de ahí. La palabra rolo. ¿La palabra qué? Rolo. Un rolo, como los rolos de vaca, esto de los rolos de las plataneras. En todos los sentidos de la palabra. Y dice, en Venezuela dice, te doy un rolazo, te doy un palo. Ok. Sí, claro, eso es la influencia que... Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, fundamentalmente, ¿no? Pero sí, después en determinadas épocas, la Luisiana, hemos dicho, la Luisiana. El Uruguay. En Texas, ¿no? San Antonio, pero eso fueron 50 personas, porque a Luisiana fueron 2.500. Es una diferencia muy grande. O sea, solo 50 personas. Pero, Lo que pasa es que controlaron el cabildo, el ayuntamiento, el primer ayuntamiento, y lo mantuvieron hasta 1860. Por eso la mayor parte de los descendientes de Canarias son personas de la élite. ¿México también? ¿Tiene ahí? México, sobre todo la zona de Campeche. Ok. ¿Y Colombia, que está pegadito a Venezuela? Colombia... Es curioso, ¿no? No se pasó. Colombia, solo que el hijo del conquistador, Pedro Fernández de Lugo, que era gaditano, aunque se llamaba Fernández de Lugo, era gaditano, fue conquistador a la zona de Santa Marta, y por eso llevó una serie de canarios que fundaron un pueblo que se llama Tenerife y La Palma. ¿Qué me dices? Esto no lo sabía, ¿sí? Hay un Tenerife y una Palma. Sí, y fue una famosa batalla de la independencia de Bolívar, la batalla de Tenerife, porque es un puerto fluvial del Magdalena. Pero salvo eso, que explica que el apellido Perdomo Betancourt sean absolutamente comunes. Incluso hubo hasta presidente de la República, como Belisario Betancourt o Virginia Betancourt, que eran con ese apellido.
Un apellido obviamente del conquistador normando, pero nadie desciende de él. Ya. Pero sin embargo es muy común aquí con todas las variedades habidas y por ahí. No sé si hay un apellido que tenga más variedades que Betancourt. Sí, Betancourt, Betancourt, no sé qué. hasta en Venezuela hay con V, en Cumaná. Anda, está bien. El país que no tiene V, que no se sabe lo que es la V. A pesar que se escribe, de ¿no? V, claro, Venezuela. pero nadie te dice en Venezuela sino B. Bueno, y aquí ya se... BMB. Ah, sí, claro. Es verdad. Sí. La único que como era complicado fue el Banco Bilbao. BBVA y ahora es más complicado repetir las 3 de B. Pero es una cosa del otro día para acá, claro. Desde luego. Manuel, usted sostiene en la historiografía, en la que ha profundizado durante todos estos años, que se ha olvidado especialmente a las Canarias. Hablo de las mujeres, ¿no? Esto es un capítulo que merece, me parece a mí, cierta atención, ¿no? Sí, la figura femenina. Sí, se ha ignorado porque, vamos a ver, la inmigración canaria fue una migración de familias enteras. Y también de mujeres solas, muchas mujeres solas que estaban aquí marginadas, que iban con sus niños abandonadas porque aquí quedaron embarazadas. Madres solteras. Sí, muchas madres solteras. Este capítulo es interesante. Y entonces, de hecho, por ejemplo, en los poblamientos, Puerto Plata, por ejemplo, tenía montones que fue fundado con familias canarias en Santo Domingo, y hoy es un gran centro turístico, Puerto Plata. Samaná también, Sabana de la Mar. Iban muchas mujeres pobres. Que aquí estaban y allí les pagaban el pasaje y podían buscarse la vida, fuera de los prejuicios sociales que habían aquí, porque quedarse embarazada una mujer soltera aquí, eso era una afrenta. Igual que una mujer casada, que su marido estaba en América, ¿y cómo se quedó embarazada? Por la magia, ¿no? Entonces, eso fue un factor muy importante. Mientras que el resto de las emigraciones a América, por ejemplo los gallegos, que además una emigración solo de 1880 a 1914, eran una emigración de varones, en más del 80% de los canarios emigraron familias. Y las mujeres jugaron un papel muy importante. Y por eso vemos mujeres canarias por todos los... Y eso es lo que explica la transmisión del idioma. Porque si tú formas un pueblo como Puerto Plata, como Matanzas en Cuba con 50 familias canarias, 1693, son familias enteras. Eso transmite la identidad en todos los sectores, en la cultura, en el habla, en las fiestas, en las tradiciones. Todos esos factores están ahí. Y explican justamente la mujer fue una transmisión cultural muy importante y porque en el mundo rural la mujer no solo trabajaba en todos los aspectos, en la agricultura, en el cuidado de los hijos, en las labores de los telares. La influencia, por ejemplo, de la artesanía canaria en América es impresionante. Por ejemplo, las destiladeras que se llevaban desde aquí, las famosas piedras de tal o la cerámica tienen un origen canario indiscutible en el mundo del Caribe y hoy se viste como algo típico del Caribe, una destiladera. Hombre, no sabía que se había llevado desde aquí. Sí, claro, se trajo y las piedras son volcánicas, se traían de aquí, de lastre en los barcos. Y existe un cierto aspecto destacable o ciertos aspectos destacables en cuanto a la, vamos a decir, la cultura y costumbres aborígenes que se trasladaran y que perduraran a lo largo del tiempo. Bueno, bien, la cerámica podría ser una de ellas. El gofio. Bueno, el gofio, claro. Pero allí transformados generalmente de maíz. Porque claro, el trigo no se cultiva en Cuba, es imposible por razones climatológicas, ¿no? Entonces, hay montones de molinos de gofio. Yo los vi en Santo Domingo, molinos de gofio de mano. De los que sí, molino, claro, que se hacía. Eso, por ejemplo, influyó mucho. Muchos aspectos, las fiestas populares, sincréticas, porque no hay nada puro. Desde los diablos, por ejemplo, de San Francisco de Llares, son diablos de los Corpus de Canarias. O los velorios de Gru, que se hacía. Yo encontré una documentación cuando escribí el libro de los canarios de Venezuela colonial, en Curiepe. Curiepe es un pueblo de negros libres al lado de Panaquiri, un pueblo fundado por canarios en Barlovento, en Venezuela. Y yo encontré como un canario mulato, porque también canario es un mestizaje, una sociedad mestiza. Sí. Mestiza de muchos aspectos de la sociedad canaria. Entonces, él introdujo a un niño cómo se educaba los velorios de la cruz, de la fiesta de la cruz, que son fundamentales allá. O sea que en ese sentido, ¿por qué digo lo del mestizaje? Porque, primero,
Y eso lo ha demostrado el ADN. Y el ADN canario ha aparecido de los guanches, porque el otro es más difícil de apreciar, pero también portugués, en zonas donde no hubo inmigración portuguesa. ¿Por qué hay tanto porcentaje de portugués en Puerto Rico o en Cuba? Nunca hubo un portugués en esa zona. Pero hubo canarios. Pero hubo canarios. Que y los tenían claro. Pero el ADN, por ejemplo, mitocondrial en Canarias es de los aborígenes. Pero es que tenemos también los moriscos. Lanzarote y Fuerteventura fue poblado por moriscos. Los moriscos que fueron traídos como esclavos. Los negros son fundamentales en el desarrollo de la esclavitud, en la caña de azúcar, en el siglo XVI, por ejemplo, en Gran Canaria. Si tú dices, hay un montón de gente que en Gran Canaria, que es donde más huella negra hay, en Agaete, tú ves a la gente del Puerto de las Nieves y hay los rasgos negroides son clarísimos. José Vélez, ¿qué rasgos tiene? Pues, obviamente. Yo siempre me río con ese caso porque con el color como factor cultural. José Vélez es un blanco para nosotros, un mulato para los venezolanos y un negro para los norteamericanos, que no diferencian que son todos negros. El que esté el pelo como la oscuro y medio rizadillo. Sí, claro, como la famosa mujer del príncipe Eduardo de tal, que es una mujer para nosotros es absolutamente blanca, que su padre era germánico y su madre era mulata, pero para un norteamericano y para un inglés tiene rasgos negroides porque no existe mestizaje para ellos. O eres una cosa o la otra, o eres germánico o eres se han inventado hasta la palabra afro-latino ahora, que es la última gran chorrada inventada. No había escuchado lo de afro-latino. Sí, ahora está de moda en determinados sectores. Sí, una mezcla de africano, de latino. Sí, latino porque llaman a los hispanos latinos. Eso está chorrada. Sí, impresionante. porque además los latinos deberían ser del Mediterráneo, ¿no? Sí, claro, pero América Latina viene de ahí. Bueno, ¿no? sí. Pero si tuviéramos que poner en una pesa o en un contrapeso el peso, valga la redundancia, específico del catolicismo, de las imágenes religiosas que abanderaron cada una de esos poblamientos en muchos de los casos, ¿podríamos entenderla sin esas figuras, sin ese, en muchos casos sincretismo, pero sin el catolicismo que iba? Ya, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de la Candelaria. Sí, por ejemplo, que toda pasó por aquí, todas las Candelarias pasaron por aquí. No, y fueron llevadas desde aquí. Desde aquí, a eso me refiero. Mira, tú vas a un pueblo que hoy es del extrarradio, pero fue un municipio hasta 1911, en Santo Domingo, se llama San Carlos de Tenerife, donde nació, por ejemplo, desciende Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra desciende de los pobladores de allí. O sea, que es medio tendrá algo de canario. No, tiene canario. Yo conozco a su primo, Juan Guerra, que hizo la genealogía, y su prima, que es miembro de la Academia de la Lengua Dominicana, Irene Pérez Guerra, que hizo una tesis sobre el habla canaria en un pueblo que se llama Sabana de la Mar, en la bahía de Samaná. Ajá. Un pueblo fundado por familias canarias y que prohibió porque no se mezcló, etcétera, con otras que no pasó en Samaná. Entonces, la figura de la Candelaria, de las vírgenes. La parroquia es la Candelaria. Y ellos hacían la fiesta con las mismas cosas que hacían las libreas aquí. Yo lo tengo en San Carlos de Tenerife, que fue un pueblo de campesinos. La Candelaria está ahí. Pero es que también está en Puerto Plata. También está, fíjense, hay una cosa curiosa, que hay un pueblo que se hace todavía unas fiestas muy importantes de la Candelaria en la provincia de Matanza, que se llama Ceiba Mocha. Ceiba Mocha, que curiosamente fueron poblados, son canarios que fueron enviados a San Agustín de la Florida, pero cuando la San Agustín de la Florida pasó a ser inglesa, después de la Guerra de los 7 años, una parte de esta población se fue allí y fundó ese pueblo. Tiene las fiestas de la Candelaria. Pero tú vas a un pueblo como Guanabacoa, que nació como pueblo de indios, pero que se llenó de canarios por todas partes. Tú ves el convento que fundaron, que fue la ermita de la Candelaria. La mayoría es la Candelaria, pero no quiere decir que sea la única. Yo me acuerdo que me llamó la atención porque allí fueron frailes canarios. En Michoacán llevó 4 provinciales de la orden agustina, porque los agustinos fueron los misioneros allí, eran canarios. Y cuando me veo en Sinsunza, que es la capital de los indios tarascos, los pobladores de esa zona, me veo un cuadro de la Virgen del Pino aparecida en Gran Canaria, que los indígenas le daban culto, y estaba lleno de devotos también.
O sea, lo que pasa es que como la inmensa mayoría, es que hay que tener en cuenta que en el siglo XVII y XVIII Tenerife tenía tantos habitantes como todas las demás islas juntas, y fue la que fue más sacudida con la crisis del viñedo, primero con la independencia de Portugal en 1640, que se perdió el mercado brasileño y africano, y después con la crisis del Malvasía, que prácticamente de 1730 no se exportaba nada de Inglaterra. Entonces fue la inmigración masiva en esa época, y la mayoría de ese peso de esa isla fue la que emigró mayoritariamente. Y que no se entendería sin las figuras religiosas. Imposible. Sí, sin la iglesia de la mano es imposible. Mira, hay que tener en cuenta, por ejemplo, un señor nacido en Vilaflor, que emigró como campesino a Cuba. Después trabajó como tejedor en Guatemala y fundó la primera orden religiosa americana, la orden betlehemita, el hermano Pedro de Betancourt. Tenía de Betancourt lo que tengo yo, o sea, ninguno. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero ese señor, que era pobre, que era cofrade, no era cura, por eso se llama hermano. La orden de los betlehemitas, que fue una orden que nació para los pobres de Antigua, de la antigua Guatemala, era para la enseñanza de los pobres y para los hospitales de los pobres. Y era una orden que no era de sacerdotes, sino de lo que llamamos hermanos, como son ahora, por ejemplo, los de La Salle. Son hermanos, no son curas, no son sacerdotes, son hermanos. Pues esa la fundó un señor pobre y campesino, y fue una orden que se extendió. Todavía está, aunque Fernando VII los prohibió en 1818, pero ha vuelto a renacer curiosamente por un cura canario emigrado a Venezuela, volvió a rescatar la orden. Había pervivido con una cosa que no estaba en aquella época, como orden femenina, pero la ha vuelto y por eso se ha recuperado. Y eso lo fundó un campesino de Vilaflor. Bueno, pastor, un campesino. Que es uno de nuestros dos santos canarios. Sí, claro. Y es increíble, por ejemplo, que una orden que no tuvo ningún peso en Canarias, como los jesuitas, sin embargo, dio un personaje, Taño, por ejemplo, un palmero, otro palmero que yo me encontré en Arce Rojas, que fundó la misión de San José en el oriente de Bolivia. O el caso de Ancheta, que emigró a la parte portuguesa, ¿no? Fundó Sao Paulo. También los clérigos canarios jugaron un papel muy importante, tanto los regulares como yo publiqué hace unos años un libro sobre la emigración al margen de la corona, la emigración clandestina de frailes canarios a América. Y que fue impresionante la cantidad de frailes canarios que sin permiso regio emigraron a Cuba, a Venezuela y a México. Manuel, para terminar, pues llevamos prácticamente una hora, ¿cuál puede ser la gran reflexión cuando pensamos en Canarias, América? Bueno, la excusa puede ser la ilustración, pero más allá de la ilustración, ¿cuál podría ser la gran reflexión que deberíamos madurar? La gran reflexión es que nuestro pueblo ha sido un pueblo hasta los años 80, hasta principios de los 80, un pueblo inmigrante. ¿Los 80 del siglo XX? Sí, del siglo XX, con los últimos que fueron a Venezuela, los años 80, todavía a principios de los 80, porque vino la crisis del 73 aquí, se hundió el turismo, hubo y Venezuela era la época que se dobló el precio del petróleo, hasta que empezó la primera crisis, que fue en el 83 y tal. Entonces, claro, en los últimos años Canarias ha pasado a ser una región de inmigración. Entonces, eso nos permite reflexionar actualmente con todos estos temas de la xenofobia, etcétera, que hemos sido una sociedad mestiza y lo seguiremos siendo ahora, quieran o no quieran los que no están de acuerdo con, y ahora más que nunca. Pero es que lo fuimos en el pasado. No debemos olvidar ese detalle. En el siglo XVI había un 20% de la población que eran esclavos negros. En Lanzarote y Fuerteventura la mayoría de la población eran moriscos, eran bereberes. Entonces, reflexionar sobre eso, se llenó de portugueses, se llenó de andaluces, formamos una entidad cultural en un medio de aborígenes canarios, muchísimas mujeres, porque muchos canarios fueron vendidos como esclavos. Todavía hay un sitio en una calle que se llama de los Canarios, en el barrio Santa Cruz de Sevilla, donde se vendían como esclavos. Entonces, reflexionar sobre esas cosas yo creo que es importante y digamos, tratar de fusionar culturas y no de crear prejuicios, ¿no? Mi querido Manuel Hernández González, profesor,
catedrático, doctor en Historia y catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna. Siempre un placer escuchar, aprender y pasar un rato agradable. Inmensamente agradecido y espero que esta visita se repita en alguna otra ocasión. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Espero que hayan disfrutando lo mismo o más que nosotros incluso.